Y para hablar sobre este tema tan importante, el tema de la influenza, que incluso comienza ya en la opinión pública a permear y a pensar, o estamos pensando los potosinos, que hay una contingencia, que hay un cerco sanitario, que hay algo de gravedad. Por eso invitamos al secretario de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que de viva voz nos diga qué está sucediendo con esta epidemia, o bueno, con esta enfermedad, perdón, y ¿cuál es la situación real en estos momentos de la influenza? Secretario, bienvenido y buenos días. Gracias, buenos días y agradezco la invitación como siempre. Secretario, platíquenos. La gente está muy asustada porque hace algunos años, recordemos que hubo un brote de influenza en donde se pararon prácticamente labores en todo el país. San Luis Potosí fue de los más afectados en aquel tiempo. En estos momentos, ¿cuál es la situación real? ¿Hay influenza en San Luis Potosí? ¿Cuántos casos existen y cuántas muertes han existido debido a esta enfermedad? Bueno, la influenza ha entrado al arsenal epidemiológico de lo que son las enfermedades propias del ser humano y es la característica que tiene es que es estacional. En estas épocas de frío, cuando hay una facilidad para que se transmitan las enfermedades, incrementan la incidencia de enfermedades respiratorias en general, incluyendo la influenza en sus diferentes variantes. Y actualmente, bueno, pues sí hay una situación en la cual se presentan casos. Para que uno diagnostique la influenza tiene que hacer una prueba de laboratorio, porque muchas de las enfermedades respiratorias no necesariamente son influenza, y esto es lo que a veces sí inquieta un poco a la población. Te puedo decir que ahorita, por ejemplo, en los hospitales, de cada 100 pacientes que llegan, no más del 8 o 9% realmente se confirman que sean influenza, y de esos todavía un porcentaje menor tiene complicaciones graves. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la parte preventiva, en la parte de distanciamiento social de los enfermos, en el evitar la automedicación, en acudir tempranamente al médico. Me comentabas también de lo de la vacunación. La vacunación se ha estado realizando durante varios años, desde 2009 que se implementó esta vacuna a nivel nacional. Secretario, para irnos por partes, perdón que lo interrumpa, se habla, ahorita pasamos al tema de vacunación, que la gente tiene duda quién se debe vacunar y no, pero antes de eso, primeramente, ¿cuántos contagiados hay en San Luis Potosí? Hasta el corte me decía que tienen reuniones todos los días. Sí, se hacen cortes los viernes. ¿Cuántos contagiados tenemos en San Luis Potosí de influenza? Bueno, el dato oficial que tenemos ahorita de casos son 186 confirmados. 186 contagiados. Sí. ¿Cuántos decesos? Confirmados incluso con exámenes de laboratorio. Confirmados. ¿Cuántos posibles contagiados existen en San Luis Potosí? ¿O bueno, eso no se puede determinar? No lo puedes determinar porque mientras no lo confirmes con laboratorio sería algo así como muy especular con esos datos, ¿no? Mientras no tengamos una prueba confirmatoria de laboratorio no podemos hablar de que hay casos. ¿Cuántos muertos van por la influenza? Hay 6 defunciones reportadas. 6 muertos en todo el estado. En todo el estado. Estamos hablando de San Luis Potosí, Ciudad Valles, o sea, en todo el estado. Así es. Ahora, estas cifras, y usted con la experiencia que tiene, ¿indican que es algo alarmante o son cifras que se viven durante cada año y en cada temporada de frío? Sí se viven durante cada año, pero por otra parte quiero decirte que hay una serie de situaciones atípicas. Primero, las condiciones climatológicas que se han presentado durante estos meses. Segundo, que no todas las enfermedades son influenza y que cuando no son influenza, bueno, también se pueden complicar, y lo que está pasando en los hospitales, que muchas de las infecciones respiratorias se han complicado con neumonías. Y bueno, entre las 10 causas principales que hay de mortalidad en el estado y en el país, la única causa que sigue siendo importante en las primeras 10 es la neumonía, que habitualmente tiene como fondo una infección respiratoria de cualquier tipo, que posteriormente puede complicarse con neumonía. Esto es lo que creo que ha inquietado mucho a la población, porque te puedo decir que ayer hicimos un corte, había 103 pacientes internados con problemas respiratorios en los diferentes hospitales, incluyendo los del interior del estado, sobre todo el Hospital Central, el Hospital 50, el 1 y el 2 del Seguro Social, en el ISSSTE, y de esos 100 pacientes, solamente había 13 confirmados con influenza. Entonces sí es importante comentar esto, porque no necesariamente tiene que ser influenza para que un paciente o una paciente se complique. Es importante que cualquier infección respiratoria se atienda oportunamente. Ahora, platícanos, porque hemos escuchado, y se lo digo porque luego en redes sociales la gente se mete y nos pregunta, nosotros que somos, sí, pues de alguna u otra manera el vínculo para informar, dicen que en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social hay un piso lleno de gente enferma de influenza, que en el Seguro de Zapata también hay una área donde hay muchísima gente que está enferma de influenza. ¿Esto es cierto o ya se están tomando pues las opiniones luego de los chismes de corrido de que hay influenza, de que se van a suspender clases, que todo esto que ya sabemos que ya lo vivimos? Si hay específicamente en el de especialidades un piso donde está lleno de gente que está o que podría ser contagiada o que tenga el virus de la influenza. Bueno, lo que pasa es que este tipo de enfermedades, te digo, se tiene que confirmar a través de una prueba de laboratorio.
Si no hay una prueba de laboratorio que confirme la influenza, no podemos catalogarla como influenza. Y efectivamente se concentran los pacientes en algunas áreas de los hospitales porque son enfermedades infectocontagiosas. En ese piso, además de que se tiene todos los problemas respiratorios que hay, desde enfermedades pulmonares crónicas, neumonías, incluyendo algunos casos de influenza, lo que se tiene que hacer ahí es precisamente incluso el personal atiende a la gente de manera aislada, porque bueno, la idea es que no se siga propagando la enfermedad en otros pacientes que no tienen influenza, que no tienen enfermedades respiratorias. Pero para afirmar que son influenza tiene que ser un examen de laboratorio. Si el examen de laboratorio es negativo, no podemos catalogarla como influenza, independientemente del número que haya, ¿no? Ahora, el tema que toca también es muy importante, porque incluso hay hasta portadas de periódicos el día de hoy, donde dicen que tiene miedo la gente que está atendiendo a los que tienen influenza. Por ejemplo, enfermeros, doctores, todo este tipo de trabajadores que están al servicio de la salud. ¿Ya se ha también detectado algún enfermo de estos trabajadores o lo tienen controlado? Bueno, todo el personal de salud debe estar vacunado. Se recomienda la vacunación. En ocasiones esto es también una cuestión que se puntualiza mucho para la gente y el riesgo es para todos. El riesgo de somos tan humanos como cualquier personal de salud. La situación es que se tiene que prevenir esto vacunándose con anticipación antes de que venga la etapa estacional. Esto previene en gran medida la posibilidad de que la persona que está teniendo otras personas enfermas se contagie. Además de ello hay medidas preventivas como el lavado de manos, el tener ciertos cuidados como usar el cubrebocas dentro del hospital y las medidas higiénicas básicas que se tienen, ¿no? Secretario, un tema bien importante y sobre todo se lo pregunto porque la gente también ha estado solicitando esa información. Vacunación. Tenemos muchas quejas de que la gente ha ido, sobre todo al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que no encuentran vacunas. En primer lugar, si hay vacunas o se han estado acabando y han estado llegando, o si tienen vacunas suficientes para la gente que va a solicitar la inyección. Bueno, mira, desde el mes de octubre que se inicia la campaña de vacunación y que es anual, porque esta vacuna solamente sirve para un año, porque es estacional, el virus que se presenta cada año está mutando, y esta vacunación se inicia en el mes de octubre precisamente porque la vacuna no tiene un efecto inmediato, tarda en actuar y en formar anticuerpos contra esta enfermedad. Entonces se recomienda que las personas se vacunen a partir del mes de octubre para que el mes de diciembre y enero, que eso es la parte más importante cuando circula el virus de manera estacional, pues las personas estén protegidas, incluyendo el personal de salud. Entonces, cuando una persona en estos momentos llega con un padecimiento respiratorio, independientemente de que esté diagnosticado o no como influenza, y quiere que se le aplique la vacuna, realmente no es necesario, porque bueno, no la va a proteger contra esa infección. Entonces, ese es a veces el conflicto que se presenta. ¿Qué recomendamos nosotros para evitar toda esta situación? Es importante que la persona, si requiere orientación, asesoría, pues tenga consulta médica. Eso es importante porque si no, sí, en ocasiones se presentan este tipo de situaciones que más que nada es por falta de información de las personas, pero tenemos alrededor de 640,000 vacunas que se inició, te digo, la aplicación desde el mes de octubre, y ayer hicimos un corte, se han aplicado ahorita aproximadamente 570,000 dosis, que está ya por arriba del 80% de lo que es la aplicación de vacuna. Todavía hay una buena dotación importante de esta y sobre todo que se ha focalizado en las personas con factores de riesgo. Las personas que se enferman, incluyendo la influenza, no todas se van a complicar, van a tener complicaciones graves. Aquellas personas que tienen, sobre todo diabetes mellitus, que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, que tienen asma, que tienen obesidad mórbida, son las personas que son más susceptibles de tener complicaciones graves, no solo con la influenza, sino con cualquier infección respiratoria. Entonces, si hay vacunas en San Luis Potosí, según los datos que me da, de 640,000 se han aplicado 570,000. Alrededor de 70,000 dosis. Estamos hablando que también se están acabando, quedan como 100,000. Un poquito menos de 100,000, de 70,000 dosis, alrededor de 70,000 dosis. Pero sí hay vacunas en San Luis Hay Potosí. vacunas. Ahora, díganos, y quiero que sea muy preciso para la gente que nos está viendo, ¿quién debe de vacunarse? Porque luego mucha gente está acudiendo a los centros de salud, está acudiendo al seguro y llegan y dicen, oye, yo quiero vacunarme. Entonces es cuando dicen que no hay vacunas, porque los doctores dicen, no hay vacunas porque primero te tengo que atender, diagnosticar y después te tengo que vacunar, porque solamente quedan 100,000 vacunas. ¿Quién debe de vacunarse? ¿A quién se le está dando preferencia? Y si la gente que nos está viendo en casa en estos momentos dice, yo me siento medio mal, ¿qué tiene que hacer? Sacar cita, irse a vacunar, llevar a sus niños a vacunar, las mujeres, las personas adultas mayores.
¿Quiénes son los que deben vacunarse? Sí, tiene que tener esos factores de riesgo. La vacuna se concentra en estos grupos con factores de riesgo, sobre todo los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años. Particularmente la enfermedad de la influenza, históricamente y en los estudios epidemiológicos que han hecho, se ha visto que las pacientes con obesidad mórbida, o sea, que tienen sobrepeso importante, son susceptibles de esta enfermedad y hacen complicaciones graves. Es otro factor de riesgo muy importante. La embarazada, por la condición transitoria que tiene de inmunosupresión, es decir, que le bajan las defensas durante el embarazo, que es un estado fisiológico, también es susceptible de tener complicaciones graves. Entonces todas las embarazadas deben de vacunarse. Además de ello, aunque no estén enfermas. Aunque no estén enfermas. Si ahorita hay gente que lo está viendo en su deben casa y está embarazada, tiene que ir a cualquier centro de salud. Así es. Puede ir a cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital Central. También. ¿Dónde más? Bueno, son esos lugares donde pueden... Prácticamente todos los centros de salud urbanos que tenemos en el estado tienen vacuna disponible. Llegan y solicitan su vacuna. Así es. Y lo tienen que vacunar. Así es. Ok, embarazadas en primer lugar. Bueno, vamos diciendo, embarazadas. ¿Quién más? Niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años. Adultos mayores de 60 años. Todos se les va a aplicar vacunas, todos los que vayan. Así es. Adultos mayores. Pacientes con obesidad mórbida o con sobrepeso importante. Esos son los grupos blancos que llamamos nosotros. Para tratar de evitar que se esté propagando la... Y realmente lo hemos visto porque los casos más graves que se han internado en los hospitales actualmente, más del 80-85% tienen algún de estos factores de riesgo, sobre todo obesidad mórbida. Hemos visto una causa-efecto muy importante y también los pacientes con diabetes mellitus. Cuando hay diabetes mellitus, obesidad y hay un cuadro respiratorio independiente de eso, son los pacientes que habitualmente están complicados. Si va una persona como usted o como yo, que bueno, estamos sanos, que no tenemos ninguna enfermedad, que ahorita estamos al 100%, gracias a Dios, digo... Bueno. Que no tenemos flujo nasal, no tenemos nada. Y si voy a pedir la vacuna, es complicado que me la den. ¿Por qué? Porque no soy un grupo de riesgo y porque esas vacunas se van a estar dando... Focalizando a los grupos que pueden ser más vulnerables. Sí, incluso nosotros, por ejemplo, como personal de salud tenemos que estar vacunados, nos tenemos que vacunar porque andamos en contacto, vamos a los hospitales, vamos a las unidades médicas donde hay este tipo de problemas, incluso ahorita hemos hecho visitas al Hospital Central, entonces el personal de salud también tiene que ser vacunado, pero en general la población como tal, una persona joven en edad productiva, sin ningún factor de riesgo de fondo, realmente, aunque tenga un problema de influenza, habitualmente es un problema autolimitado que clínicamente se resuelve en 5 a 7 días. Ahora, si se acaban las vacunas, ¿nos podrán llegar más vacunas a San Luis Potosí? Sí, incluso hemos hecho ya contactos con México, de que si es necesario estar ampliando la capacidad de respuesta con vacunas, lo vamos a hacer. Ahorita lo tenemos disponible, pero vamos a irlo caminando conforme se vaya viendo la necesidad. No hay emergencia, no hay alarma en San Luis Potosí. Pues más que alarma, lo que yo creo que es importante es puntualizar y enfatizar mucho las medidas preventivas, sobre todo el aislamiento de los enfermos, los filtros escolares, el prolongar los horarios, de tal manera que aunque no haya una situación que se haya salido de control, porque esto se ha presentado ya estacionalmente y periódicamente cada año, sí es importante que la gente tome las medidas preventivas, porque, insisto, ha habido casos muy atípicos de neumonías que no necesariamente han sido confirmadas como influenza, pero están presentes, y eso lo tenemos que puntualizar mucho con la gente. Pero San Luis Potosí sí es un punto amarillito en todo el país. Pues mira, lo que hemos visto nosotros es que el comportamiento es incluso inferior en estadísticas al año anterior. Por ejemplo, el año pasado había para estas fechas más casos, incluso más defunciones que este año. Sin embargo, bueno, las condiciones, insisto, atípicas que se han presentado y que ha habido otras enfermedades que no han sido confirmadas como influenza sí nos llaman la atención. Incluso los hospitales ahorita tienen un buen número de personas internadas que no necesariamente son influencias, que son enfermedades respiratorias, y que esto tiene que ver, insisto, con las medidas preventivas que estamos implementando. Secretario, ya nos alargamos un poquito, pero no importa. Ya nada más para cerrar esta entrevista, lo más importante, ¿qué debemos de hacer para no contagiarnos? Hay que repetírselo a la gente. En primer lugar, y voy a ser muy explícito al momento de lo que nos estoy diciendo, cuando estornudemos, taparnos con la cara interna del codo. Taparnos con la cara interna del codo y obviamente no limpiarnos con la mano, porque luego estornudamos y dejamos aquí la saliva que estamos estornudando y pues nos limpiamos, ¿no? El hecho usar pañuelo, usar algún pañuelo. Usar pañuelo, pero no estar agarrándolo, así ¿verdad? Es. Si ya lo agarramos, lavarnos las manos. Es importante que después de que estornudemos, nos vayamos a lavar la mano.
Sí. ¿Es importante también el gel antibacterial? Sí, todas esas medidas preventivas ayudan, sirven, son útiles porque son medidas higiénicas básicas. Estas enfermedades son altamente contagiosas, incluso el contacto físico en una distancia menor a 2 metros, lo que ya también, 6 pies, 2 metros aproximadamente, implica un riesgo de contagio de personas enfermas. Entonces, por eso es tan importante el aislamiento social de, por ejemplo, los niños que van a la escuela, ¿no? Donde hay, 30, 40 alumnos en un salón y que un solo niño puede propagar la enfermedad. Entonces es importante tomar estas medidas, establecer filtros familiares. Si hay un niño enfermo o un familiar enfermo, se debe aislar. Un distanciamiento social que es por un periodo breve. Para ser muy claro, estornudar. Estornudar, lavarse las manos periódicamente, aislar a los enfermos. Aislar a los enfermos. Evitar el contacto. Con el aislamiento. Nada más una pregunta. ¿Saludarnos de mano también evitarlo un poquito? Los enfermos sí. La gente sana. Cuando hay gente enferma, evitar el contacto. Saludo de mano y saludo de beso. Incluso en las iglesias están diciendo que se va a cambiar por lo pronto el saludo de la paz, que ahora pues va a ser más oriental que el que se practica para evitar si hay contagios. Ahora, si hay una persona enferma de gripe en la casa, ¿qué tenemos que hacer? Es aislarlo del resto de la familia o tener un distanciamiento social y acudir inmediatamente a atención médica, evitar la automedicación. Y sobre todo estar atento a cualquier signo de alarma que se presenta. El médico seguramente cuando lo revise le dará algunas recomendaciones de cuáles son los signos de alarma y el paciente tiene que estar atento a que cualquier signo de alarma, debe acudir nuevamente a atención médica. Rápidamente, dentro de la casa, ¿cuál sería un signo de alarma? ¿Calentura? Una fiebre persistente, malestar general, dificultad respiratoria, que son habitualmente los signos tempranos más importantes. Y cuando tengan este tipo de signos o hay un paciente con factores de riesgo, aunque no tengan signos clínicos, debe de acudir inmediatamente a atención médica. ¿Usar tapaboca también es importante? El cubreboca nosotros lo usamos lo recomendamos de manera selectiva, no es del todo... Un enfermo en la casa, sí comprarle sus tapabocas para evitar el contacto. Sobre todo si hay contacto directo ahí con la familia, pero lo ideal es que se aísle y que no haya un contacto directo y que se mantenga aislado por un periodo de tiempo en lo cual se evite el contagio, que habitualmente va de 3 a 5 o 7 días máximo. ¿Hay la capacidad de los centros de salud, de la Secretaría de Salud, de todos los institutos médicos para que la gente vaya a ellos y se les atienda, se les revise? Pues sí, hemos hecho un esfuerzo importante para que haya un abastecimiento de medicamentos, que haya el personal suficiente. Ahí sí es importante que nos retroalimenten. Cuando nosotros escuchamos o revisamos las redes sociales, los medios de comunicación de algún centro de salud que no tenga medicamento, que no haya vacuna, que haya alguna situación álgida, inmediatamente lo atendemos. Hemos sido sensibles a esa parte y sí tomamos en cuenta la retroalimentación que nos hace la sociedad en general y por supuesto los medios de comunicación. Ok, secretario, le agradezco mucho, una entrevista muy clara. Nada más para confirmar, 186 casos hasta el último corte, 6 personas que han fallecido. Así es. Y si hay gente, para que la gente también no se alarme, si hay ciudadanos en los hospitales que están enfermos y si hay pisos que están aislados, como se lo comentaba, pero no todos tienen... No todos son influenza. ¿Tendrá alguna cifra, no sé si la tenga, de cuántas personas hay enfermas en San Luis Potosí, ya sea de influenza, de gripe, de pulmonías, cosas de ese tipo? Bueno, le comentaba yo en los medios que hay lo que llamamos una curva epidemiológica nosotros de las enfermedades respiratorias y en los meses de mayo y agosto, que es cuando baja muchísimo más por la situación también estacional, tenemos alrededor de 8,000 casos por semana. En mes de diciembre pueden aumentar hasta 18, 19,000 casos de enfermedades respiratorias por semana. Entonces hay un importante incremento, sobre todo porque hay más posibilidades de contagio. Entonces, periódicamente estamos revisando esa curva, la curva no se ha salido de ninguna manera de lo que es el patrón epidemiológico hasta ahorita y precisamente por eso nos estamos anticipando esto de prolongar el horario de las escuelas, el tomar medidas preventivas, el aplicar toda esta vacunación desde el mes de octubre ha permitido que todo esto en el escenario no sea tan dañino, pues el haber aplicado 570,000 dosis de vacunas durante estos meses seguramente cambia el panorama epidemiológico de la enfermedad. ¿Gratuita la vacuna? Totalmente gratuita y el tratamiento también en general es gratuito en los centros de salud. Oye, ya me alargué mucho, pero ya la última pregunta. Sí. ¿Puede haber médicos que estén vendiendo la vacuna? ¿Si se permite? ¿Si la tienen? Pues en un medio privado está permitido que lo puedan vender, pero en general en las instituciones públicas tenemos la vacuna gratuita. Pero si un hospital privado sí la puede vender. La puede vender, si la tiene disponible y reúne los requisitos de aplicación y de red de frío, la pueden aplicar, pero normalmente estas campañas las hacemos en las instituciones públicas. Secretario, le agradezco mucho que esta mañana haya estado con nosotros muy claro, hay que tomar esas medidas preventivas,
Repetimos, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personas con obesidad o con enfermedad de fondo. Con obesidad o con enfermedad tienen que ir a vacunarse. La aplicación va a ser gratuita y sí hay vacunas en San Luis Potosí. Así es. Y ahí es importante también comentar, si me permites muy rápidamente, es que todas estas medidas preventivas e higiénicas inclusive van a ser parte de nuestra cultura, porque no es necesario que haya una contingencia, una situación de brote o una epidemia de alguna enfermedad para mantener estas medidas. Esta es una medida que ya tenemos que tener como una cultura general. Secretario, le agradezco mucho que esta mañana haya estado con nosotros y que le esté diciendo a la gente la realidad de lo que está viendo en San Luis Potosí con el caso de la influenza. Te agradezco a ti la invitación y estaremos atentos a esta situación. Pues ahí está esta situación que está viviendo San Luis Potosí en torno a la influenza. Es momento de presentarle lo más importante que ha acontecido en México y en el mundo.